más allá de las columnas de Hércules. Los continentes reales, los mundos imaginados y la expansión definitiva del mapa humano. En la antigüedad clásica, las columnas de Hércules, identificadas con el actual estrecho de Gibraltar, representaban el límite absoluto del mundo conocido. Para griegos y romanos, más allá de ese umbral comenzaba el océano exterior, un espacio asociado al caos, lo desconocido y lo mítico. La Atlántida, según Platón, se situaba precisamente más allá de ese límite simbólico. Sin embargo, con el paso de los siglos, la humanidad descubrió que tras las columnas de Hércules no había un vacío, sino continentes reales, vastos y poblados, así como también ideas persistentes de otras tierras que existieron primero en la mente antes que en la geografía. El primer gran continente real más allá de las columnas de Hércules fue América. Aunque pueblos indígenas habían habitado América durante decenas de miles de años, para el mundo europeo su descubrimiento ocurrió en 1492, cuando Cristóbal Colón, navegando bajo patrocinio de la corona española, cruzó el Atlántico y llegó al Caribe. Colón no comprendió que había llegado a un continente desconocido, creyó estar en Asia. Este dato es crucial, porque demuestra que América no fue descubierta por deducción filosófica como la Terra Australis incógnita, sino por exploración directa y accidental. Fue más tarde, a comienzos del siglo XVI, cuando Américo Vespucio comprendió que se trataba de un nuevo mundo, completamente distinto de Asia, lo que llevó a que el continente recibiera su nombre. Posteriormente, se confirmó la existencia de América del Norte y América del Sur como dos grandes masas continentales. Exploradores como Vasco Núñez de Balboa, quien en 1513 cruzó el Istmo de Panamá y avistó el Océano Pacífico, y Fernando de Magallanes, cuya expedición dio la primera vuelta al mundo entre 1519 y 1522, terminaron de demostrar que aquellas tierras no eran una prolongación de Asia, sino continentes independientes. A diferencia de la Atlántida o Lemuria, América no nació como una hipótesis intelectual previa, sino como una realidad física que desbordó por completo las concepciones antiguas del mundo. Más allá de América, el proceso de expansión geográfica llevó al redescubrimiento y confirmación de Oceanía y Australia, aunque estas tierras no se encuentran estrictamente más allá de las columnas de Hércules desde una perspectiva directa atlántica, sí lo están desde la lógica del mundo antiguo. Australia fue avistada por europeos en el siglo XVII, principalmente por navegantes neerlandeses alrededor de 1606, pero su exploración sistemática comenzó con James Cook en 1770. Curiosamente, Australia fue durante mucho tiempo confundida con fragmentos de la mítica Terra Australis, lo que la conecta directamente con la idea aristotélica de un continente austral concebido antes de ser plenamente conocido. En cuanto a la Antártida, aunque no se encuentra directamente más allá de las columnas de Hércules, sí pertenece a ese conjunto de tierras que durante siglos existieron primero como idea. Fue avistada oficialmente en 1820 por expediciones rusas, británicas y estadounidenses. En este caso, se cumple de manera casi perfecta el patrón aristotélico. La Antártida fue pensada, dibujada e imaginada como necesidad de equilibrio planetario mucho antes de ser explorada físicamente. Además de estos continentes reales, las fuentes antiguas y medievales hablaron de otros territorios más allá de las columnas de Hércules que nunca fueron confirmados como continentes físicos. Entre ellos destacan Hiperbórea, descrita por los griegos como una tierra situada más allá del viento del norte, un lugar de perfección y eternidad. Thule, mencionada por Piteas de Masalia en el siglo IV a.C., como una tierra extrema al norte, y diversas islas legendarias del Atlántico, como Antillia o la isla de San Brandán. Estas tierras no fueron descubiertas por exploración científica, sino por relatos, deducciones simbólicas o tradiciones orales, y ocupan un lugar similar al de la Atlántida en la imaginación humana. La diferencia fundamental entre los continentes reales, descubiertos más allá de las columnas de Hércules, y los continentes míticos o hipotéticos radica en la forma de su descubrimiento. América, Australia y la Antártida fueron confirmadas por contacto físico, navegación, cartografía y ocupación progresiva. La Atlántida, Lemuria y otros territorios legendarios fueron descubiertos por la mente, por la filosofía, la necesidad de equilibrio, la memoria cultural o la interpretación simbólica de cataclismos antiguos. Sin embargo, hay un punto profundo de conexión entre ambos tipos de continentes.
Incluso los continentes reales fueron precedidos por intuiciones. Antes de 1492, ya existían mapas medievales que insinuaban tierras al oeste. Antes de la Antártida, existían mapas que mostraban un continente austral inexistente para la experiencia directa. Esto revela que la expansión del mundo humano ocurre en dos fases, primero en la conciencia, luego en la materia. En síntesis, más allá de las columnas de Hércules no solo existían continentes físicos como América y, en sentido ampliado, Australia y la Antártida, sino también vastos continentes mentales que prepararon a la humanidad para aceptar que el mundo era mucho más grande de lo que creía. Algunos de esos continentes fueron encontrados, otros permanecieron como símbolos eternos. Todos, sin excepción, cumplieron una función esencial: romper el límite del fin del mundo y recordarnos que la realidad siempre se extiende más allá de lo que creemos conocer. Cuando el límite desaparece, la expansión del mundo exterior y del mundo interior. Las columnas de Hércules no fueron únicamente un punto geográfico, sino un umbral psicológico, cultural y espiritual. Representaron el instante en que la humanidad creyó haber llegado al borde definitivo de la realidad, cuando en verdad solo estaba frente a una frontera provisional del conocimiento. Cada párrafo del texto demuestra que, una y otra vez, aquello que parecía ser el final del mundo resultó ser el inicio de una comprensión más amplia, tanto en el plano material como en el mental. El mundo antiguo no concebía el océano como un espacio neutro, sino como un territorio cargado de significado simbólico. Más allá de las columnas de Hércules comenzaba lo indeterminado, lo caótico y lo potencialmente sagrado o peligroso. Algo clave es que este concepto del fin del mundo aparece en muchas culturas, no como un límite real, sino como una proyección del miedo humano a lo desconocido. La Atlántida, ubicada deliberadamente por Platón más allá de ese umbral, no solo era una isla, sino una metáfora de lo que existe cuando se rompe el límite mental. Centrándose en América, revela un punto decisivo en la historia humana: el descubrimiento accidental. A diferencia de los continentes concebidos por la razón, América irrumpe como una sorpresa absoluta que desmantela las certezas del mundo europeo. Información adicional importante es que este choque no fue solo geográfico, sino epistemológico. Los mapas, la teología, la filosofía y la ciencia tuvieron que reconfigurarse. América demuestra que el mundo puede ser mucho más vasto de lo que incluso la imaginación más audaz había previsto. También se profundiza esta ruptura al mostrar cómo la confirmación de América como continente independiente fue un proceso gradual. No bastó con llegar, fue necesario comprender. Aquí es que este proceso refleja una constante histórica: el ser humano puede pisar una tierra nueva sin comprenderla plenamente. La realidad física se presenta primero, el entendimiento viene después. Esto contrasta directamente con continentes como la Atlántida o Lemuria, donde ocurrió lo opuesto: se comprendieron simbólicamente sin ser jamás pisados. También dedicándose a Australia y Oceanía, introduce un puente entre ambos mundos. Australia fue real, pero durante mucho tiempo fue interpretada como algo mítico, como una confirmación parcial de la Terra Australis. Esto demuestra cómo la mente humana intenta encajar lo nuevo dentro de lo previamente imaginado. Antes de aceptar una realidad inédita, se la interpreta como fragmento de un mito antiguo. Así, Australia no solo amplió el mapa, sino que dio nueva vida a una idea filosófica ancestral. La Antártida refuerza con fuerza el modelo aristotélico: primero la idea, luego la confirmación. La Antártida es el mejor ejemplo de cómo la razón abstracta puede anticipar una verdad física siglos antes. No fue un mito poético ni una leyenda oral, sino una deducción lógica basada en equilibrio planetario. Esto sugiere que la mente humana, cuando observa el orden profundo del mundo, puede intuir realidades aún invisibles. Los territorios que nunca fueron confirmados físicamente: Hiperbórea, Thule y las Islas Legendarias. Aquí el transcurso se vuelve más sutil. Estas tierras cumplen una doble función distinta, tanto como puede expandir el mapa físicamente, como también expandirlo desde el sentido. Representan ideales, extremos, estados de perfección o límites espirituales. Aunque quizás pueden existir como continentes físicos, existen también como estructuras simbólicas necesarias para el pensamiento humano, del mismo modo que la Atlántida funcionó como advertencia moral.
Luego se establece la diferencia esencial entre descubrimiento físico y descubrimiento mental. Esta distinción no implica jerarquía. La historia demuestra que ambos tipos de descubrimiento son complementarios. Sin las intuiciones previas, muchas exploraciones no habrían ocurrido. Sin las exploraciones, muchas intuiciones habrían quedado suspendidas en el mito. El mapa del mundo se construye tanto con barcos como con ideas. Profundizando esta conexión al señalar que incluso los continentes reales fueron precedidos por intuiciones. Esto revela un patrón constante. La conciencia humana se adelanta a la experiencia. El ser humano primero sospecha que hay algo más, luego lo busca. Así, la imaginación no es enemiga de la verdad, sino su precursora. Más allá de las columnas de Hércules existían tierras, sí, pero sobre todo existía la posibilidad de que el mundo no tuviera un final definitivo. Este descubrimiento no terminó en el siglo XIX, continúa hoy. Cada vez que la humanidad cree haber delimitado completamente la realidad, ya sea en la geografía, la ciencia o la conciencia, aparece un nuevo más allá. Esta visión es clara y poderosa. El verdadero continente que se descubre más allá de las columnas de Hércules es la expansión ilimitada del conocimiento humano. Algunos territorios fueron encontrados y habitados, otros permanecieron como símbolos eternos. Pero todos cumplieron la misma función esencial: romper la ilusión del límite y recordarnos que el mundo, tanto exterior como interior, siempre es más vasto que cualquier mapa. Bye.